Serie 1, Escritos Judiciales, parte 2. Hoy es sábado 5 de abril de 2025. Desde Caracas, Venezuela, les habla Juan Carlos Boitia Gómez en tu espacio Conversando con la Ley. Toca turno a los escritos judiciales en fase preparatoria. Comencemos. Seguramente el primer escrito que vamos a presentar en fase preparatoria sea el de designación de defensor. El artículo 141 del COP nos dice que la designación de defensa no está sometida a formalidad alguna, pero en la práctica la cosa no es así. Ocurre que se dan distintas modalidades, pero vamos a tratar la que tiene que ver con la designación de defensa a través de escrito judicial. En este escrito tiene que haber una identificación del órgano a quien se dirige el mismo, la identificación plena del abogado que ha sido designado como defensor con datos de identificación, número de teléfono, correo electrónico, número de impreabogado y la indicación de su domicilio procesal y por supuesto que los datos de la persona que hace la designación. ¿Qué debemos tomar muy en cuenta con respecto a este escrito de designación de abogado? Que en materia penal no se aceptan más de 3 defensores por parte del imputado. De forma que usted debe estar muy atento a no nombrar 4, 5, 6 profesionales del derecho, porque sabe que por mandato expreso del legislador no pueden ser más de 3. Vamos al segundo escrito judicial en fase preparatoria. El otro escrito del que debemos hablar es el de apelación contra la medida de coerción personal que se decreta en la llamada audiencia de presentación de detenido o de calificación de flagrancia. Fíjense que hablo del término medida de coerción personal y este abarca dos supuestos. Abarca el de la medida de privación judicial preventiva de libertad, que significa que la persona va a ser juzgada estando recluida, y el de las llamadas medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial preventiva de libertad. ¿Qué recomiendo yo cuando se prepara un recurso de apelación de autos, que es contra una medida de coerción personal? Que tratemos siempre de referirnos a los hechos, a la parte fáctica, porque somos muy dados a la cita de decisiones de la Sala Constitucional, de doctrina, y es poco lo que va a producir este tipo de alegato. De manera que debemos centrarnos en tratar de profundizar sobre los hechos y hacer objeción de los hechos para establecer si se configura lo que se llama el fumus comissi delicti, no otra cosa que lo que se dice en derecho civil como fumus bonis iuris, que es un requisito fundamental para la medida de coerción personal, y si se trata de la medida de privación judicial preventiva de libertad, ya hay que profundizar sobre lo que es el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación. Así que mi recomendación para ustedes, ¿cuál es? Cuando vayamos a apelar de una medida de coerción personal, llámese de privación judicial preventiva de libertad o cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad, simplifiquemos. Nos referimos a los hechos y a la pretensión que estamos lógicamente buscando, que es la de que se logre o bien la libertad plena o una medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad. Vamos ahora a el otro escrito judicial de importancia en fase preparatoria, cuál es la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad. La revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad. El artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal establece que el imputado puede solicitarla las veces que lo considere y para el juez prevé una obligación, cual es que lo haga de oficio cada 3 meses. ¿Qué hay que destacar con respecto a este escrito judicial mediante el cual se solicita la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad? Lo que venimos mencionando no es un escrito
para copiar y pegar decisiones de la Sala Constitucional, de la Sala de Casación Penal. No, es un escrito básicamente para explicar cómo en lo fáctico desapareció bien el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación. De manera que tengamos esto muy en cuenta cuando voy a solicitar la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad. Debo decirle al juez en ese escrito: mire, aquí el peligro de fuga desapareció por estos hechos y el de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación cesó por esto, esto y esto. Vamos a seguir, nos toca ahora el control judicial. Dice el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal que corresponde a los jueces de control en fase de investigación controlar, valga la redundancia, el cumplimiento de los derechos, garantías fundamentales de lo previsto en tratados, convenios internacionales y de las garantías establecidas en el propio código. Pues bien, el control judicial se le plantea al juez a través de un escrito en el cual también insisto, y de esto no me voy a cansar de decirles, no es necesario estar citando jurisprudencia. Recordemos el principio de que el juez conoce el derecho. De manera que tiene que haber pertinencia si vamos a citar alguna decisión de la Sala Constitucional, porque si no lo que estamos es desviando la atención de quien va a tener que resolver sobre el asunto. Así que cuando vamos al control judicial, planteado lógicamente a través de un escrito, lo que hay que precisar es en qué consistió la incidencia que significó alteración del equilibrio procesal, del derecho de igualdad procesal entre las partes, para que el juez pueda tomar las medidas a los fines de su restablecimiento. La prueba anticipada, artículo 289 del Código Orgánico Procesal Penal, también debe ser solicitada mediante un escrito judicial. Cuando se considera que algún reconocimiento, alguna inspección, alguna experticia son actos de carácter definitivo e irrepetibles, o cuando hay alguna declaración que se presuma no pueda ser rendida durante el juicio, debate oral y público, puede el juez de control, a solicitud de las partes, Ministerio Público o Defensa, ordenar se incorpore el medio probatorio en la fase preparatoria. Esto se hace mediante escrito judicial. Escrito judicial en el que también voy a insistir, no hay que estar citando tantas decisiones, no hay que estar buscando doctrina, sino simplemente explicarle al juez qué circunstancias obligan a recurrir a esta excepción de incorporar un medio probatorio en fase distinta que no sea la de juicio. El otro escrito que se puede presentar en fase preparatoria es el que tiene que ver con la recusación del juez. Recordemos que en el sistema acusatorio la imparcialidad del juez es uno de los pilares fundamentales. Cuando tenemos duda de la imparcialidad del juez, planteamos una incidencia que se llama de recusación. Debe ir en un escrito judicial que deberá contener cuál es la causal de recusación y, muy importante, que si tenemos nosotros medios probatorios para demostrar la causal de recusación, debemos promoverlos en el propio escrito. No vamos a dejar para promoverlo después ante la Corte de Apelaciones cuando vaya a resolver la incidencia, sino que debemos promoverlos en el propio escrito de recusación. Bueno, llegamos entonces a el final de esta segunda parte de la serie 1, escritos judiciales. Desde Caracas, Venezuela, les habló Juan Carlos Wojtyła Gómez en este tu espacio Conversando con la Ley. Por favor,
compartan el material, comenten, denle like, es la forma de ir creciendo. Un gran abrazo para todos.